Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que de verdad va a dar de qué hablar. Estamos hablando de Kerem y Ande y lo que contaron en su última transmisión en vivo en Instagram. Si ustedes son fans de ellos, como muchos de nosotros, sabrán que cuando estos dos se juntan, la cosa se pone interesante. Y en esta ocasión, vaya que nos sorprendieron. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada pista, cada declaración que nos dejaron con la boca abierta. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y vamos a sumergirnos en este torbellino de noticias y confesiones que han revolucionado las redes sociales. Antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, y sobre todo, estarán al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Vamos a entrar de lleno en lo que pasó. Para quienes quizás se perdieron la transmisión en vivo, les doy un pequeño resumen. Kerem y Ande, dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del espectáculo, se unieron en una sesión de Instagram Live que rápidamente se volvió viral. No fue una transmisión cualquiera, no señor. Fue una de esas ocasiones en las que sientes que estás siendo testigo de algo realmente privado, algo genuino y, sinceramente, bastante revelador. El ambiente era relajado, estaban charlando, riendo, interactuando con sus seguidores como siempre, pero de pronto, la conversación tomó un giro inesperado. Empezaron a tocar temas que hasta ahora se mantenían en un segundo plano, o al menos, no se habían comunicado de forma tan directa. Lo primero que nos llamó la atención fue cómo abordaron, o más bien, cómo insinuaron, sus planes futuros. No dieron detalles concretos, eso está claro, porque si no, ¿qué gracia tendría? Pero sí dejaron caer unas pinceladas que nos hacen pensar en grandes proyectos. Hablaron de nuevos horizontes, de desafíos emocionantes, y de trabajar juntos en algo que realmente les apasiona. Aquí es donde nuestra mente de detective empieza a funcionar a toda máquina. ¿A qué se refieren exactamente? ¿Es un proyecto cinematográfico? ¿Una serie? Quizás algo completamente diferente como una colaboración musical o incluso un emprendimiento empresarial. La forma en que lo dijeron con esa chispa en los ojos y esas sonrisas cómplices, te hace pensar que están cocinando algo grande. Mencionaron que querían algo que les permitiera explorar facetas que quizás no han mostrado tanto hasta ahora, algo que les sacara de su zona de confort, pero de una manera positiva, de crecimiento. Kerem hizo hincapié en la importancia de la química en el trabajo, y Ande asintió enfáticamente, añadiendo que la confianza mutua es fundamental para que cualquier proyecto prospere. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de especulaciones. Los fans están compartiendo ideas en redes sociales, y la verdad es que algunas son bastante creativas. ¿Se imaginan a Kerem y Ande en una película de acción juntos? ¿O quizás en un drama romántico que realmente los haga brillar? Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que ellos mismos transmitieron esa emoción, esa anticipación por lo que vendrá, y eso, en sí mismo, ya es contagioso. Pero la cosa no se quedó ahí. Hubo un momento particularmente tierno y para muchos muy significativo, cuando empezaron a hablar de su relación, de su conexión. Y aquí es donde creo que muchos suspiraron de emoción. No es secreto que su relación ha sido objeto de mucho interés mediático, y ellos siempre han sido bastante discretos al respecto, respetando su espacio y su privacidad. Sin embargo, en esta transmisión, se mostraron más abiertos. Ande habló sobre cómo Kerem la apoya incondicionalmente en cada uno de sus proyectos, incluso en los más ambiciosos. Dijo algo así como, él siempre cree en mí, incluso cuando yo misma dudo. Esa confianza es un regalo invaluable. Y Kerem, con esa humildad que lo caracteriza, respondió que Ande es una inspiración para él, que su pasión y su dedicación lo motivan a ser mejor cada día. Se miraron de una manera, y se dijeron cosas de una manera que no deja lugar a dudas sobre la profundidad de sus sentimientos. No fueron declaraciones grandilocuentes ni exageradas, sino palabras sencillas, sinceras, pero cargadas de significado. Hablaron de cómo, a pesar de sus apretadas agendas y de las exigencias de sus carreras, siempre encuentran tiempo para apoyarse y para disfrutar de los pequeños momentos juntos. Mencionaron alguna anécdota divertida sobre cómo gestionan la fama y la atención constante, y lo hicieron con humor,
lo cual es una señal de madurez y de una relación sólida. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se comprendían. Sin necesidad de muchas palabras. Y eso, amigos, es un tesoro. Otro punto clave que abordaron, y que generó mucho revuelo, fue el tema de sus aspiraciones personales, más allá de la actuación. Resulta que ambos tienen intereses que van un poco más allá de las cámaras. Ande, por ejemplo, insinuó que está explorando la posibilidad de involucrarse más en causas sociales que le importan profundamente. No especificó cuáles, pero sí dijo que quiere usar su plataforma para generar un impacto positivo. Kerem, por su parte, habló de su interés en la producción, en estar detrás de las cámaras, quizás explorando la creación de historias desde una perspectiva diferente. Mencionó que le fascina el proceso de dar vida a un guión, de ver cómo una idea se transforma en una realidad tangible. Estas confesiones abrieron una nueva ventana a su personalidad, mostrándonos que son individuos con inquietudes y ambiciones diversas, y que no se conforman solo con lo que ya han logrado. Es inspirador ver cómo buscan crecer en diferentes direcciones y cómo se apoyan mutuamente en esas exploraciones. Es como si nos estuvieran diciendo, no solo somos caras bonitas en la pantalla, también tenemos una mente, un corazón y un deseo de contribuir al mundo de maneras significativas. Durante la transmisión, hubo momentos de risas contagiosas, de miradas cómplices, de silencios cargados de entendimiento. Los fans no paraban de enviar mensajes, preguntas, emoticonos. Era un diálogo constante, aunque a distancia. Y ellos, con esa naturalidad que los hace tan queridos, supieron manejarlo todo con maestría. Respondieron a algunas preguntas, jugaron con las expectativas y, sobre todo, nos hicieron sentir parte de algo especial. Se notaba que disfrutaban de la interacción, que aprecian el apoyo incondicional de sus seguidores. Y esa gratitud, esa conexión con su público, es algo que realmente admiro. Ahora analicemos las implicaciones de todo esto. El hecho de que Kerem y Hande estén hablando abiertamente de nuevos proyectos, y de trabajar juntos en algo que les apasiona, ha encendido las alarmas de Hollywood y de la industria del entretenimiento en general. Si esto se materializa, podríamos estar ante una colaboración que marque un antes y un después. Imaginen el poder de su química en un proyecto bien desarrollado. Sería un éxito asegurado, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Además, su apertura sobre su relación y sus aspiraciones personales nos demuestra que son personas reales, con sueños, con miedos y con un deseo profundo de crecimiento. Esto humaniza aún más su imagen pública y fortalece el vínculo con sus seguidores, que se sienten identificados con sus luchas y sus logros. Y aquí es donde entra nuestra parte de detectives, ¿verdad? Porque cada palabra, cada gesto, cada pausa, se convierte en una pista. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? ¿Algo que requiera esa química que tanto admiramos? ¿O algo que les permita explorar sus facetas más serias o comprometidas? Si Hande quiere enfocarse en causas sociales, podría ser un proyecto documental o una película con un mensaje fuerte. Y si Kerem está interesado en la producción, podría ser una historia que él mismo ha impulsado. Las combinaciones son infinitas y emocionantes. Lo que sí es seguro es que si ellos dos deciden embarcarse en algo juntos, pondrán toda su energía y su talento en ello. Y nosotros como espectadores estaremos aquí, apoyándolos en cada paso. La transmisión en vivo también nos dio un vistazo a la evolución de su relación. Ya no son los jóvenes actores que conocimos hace años. Han madurado, han aprendido, han crecido tanto personal como profesionalmente. Y esa madurez se refleja en la forma en que se comunican, en la forma en que se apoyan. No se trata solo de ser pareja, sino de ser un equipo, de ser compañeros de vida y de proyectos. Esa complicidad que mostraron es la que todos buscamos en una relación, y es inspirador verla manifestada en personas que admiramos. En resumen, la transmisión en vivo de Kerem y Hande en Instagram fue mucho más que una simple charla informal. Fue una ventana a sus futuros proyectos, una reafirmación de su sólida relación y una revelación de sus ambiciones personales. Nos dejaron con muchas preguntas, pero sobre todo con una gran expectativa y emoción por lo que vendrá. Nos mostraron que detrás de las cámaras y de los personajes que interpretan, hay personas reales, con sueños, con pasiones y con un deseo de impactar el mundo de manera positiva. Y hasta aquí, amigos, llegamos al final de nuestro análisis de lo que Kerem y Hande contaron en su última transmisión en vivo en Instagram. Espero de verdad que hayan disfrutado de este desglose tanto como yo.
Ha sido un placer desentrañar junto a ustedes estas pistas y especulaciones. Hemos visto cómo han insinuado nuevos e emocionantes proyectos, cómo han reafirmado la fuerza y la profundidad de su relación, y cómo han compartido sus aspiraciones personales, demostrando que son individuos con mucho más que ofrecer. Han encendido nuestra curiosidad y, sin duda, han elevado las expectativas sobre lo que nos depara el futuro. Quiero agradecerles enormemente por haber estado aquí, por haber compartido este tiempo conmigo y por su constante apoyo a nuestro canal. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Cuáles son sus teorías sobre los próximos proyectos de Kerem y Hande? ¿Qué les pareció la forma en que hablaron de su relación? Dejen todos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Sus pensamientos son muy importantes para nosotros y nos encanta leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Su me gusta nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con quienes creen que disfrutarían de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que aman del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.